si todos los herederos, o los que no, ¿verdad? Si todos los familiares no están de acuerdo con esa repartición de la herencia, ¿se lleva a cabo o no se lleva a cabo? ¿Qué vías legales hay? Bueno, hoy precisamente el experto, el licenciado Germán Mora, está con nosotros para contarnos cuáles son las vías. Licenciado, muy buenos días, un placer tenerlo aquí. Un gran placer, muchísimas gracias, un honor y es un gran gusto. Efectivamente, el gusto es nuestro. Seguramente has oído y todos hemos escuchado el montón de conflictos que genera este tema. Es un tema histórico, como digo yo, bíblico. Desde la Biblia se salen aspectos de problemas de herencias, pero lo apuntaste muy bien. ¿Qué ocurriría si los demás están de acuerdo o si todos están de acuerdo? El proceso sucesorio, lo que se llama la mortual, conocida como la mortual, las herencias se dividen mediante un proceso, como un expedientito, como si fuera un juiciecito, ¿ok? Eso puede ser ante un juez, si no están de acuerdo, o si hay menores de edad, o inválidos, incapacitados, etc. O puede hacerse ante un notario público, si todo el mundo es hábil, si no hay menores, y si están de acuerdo. Entonces, el procedimiento sería más o menos análogo, parecido. Solamente que, por supuesto, en la sede judicial es mucho más lento y a veces hasta más costoso. En la sede notarial es muchísimo más rápido. Ojalá que las personas pudiesen ponerse de acuerdo. Muchas veces, no hay tanto conflicto como se va a repartir, sino testarudez a veces. A ver, pero digamos, cuando alguien no está de acuerdo, ¿verdad? ¿Se paraliza todo el proceso o simplemente continúa y esta persona tendría que apelar o ir a este proceso? ¿O se para el proceso? Ok, no, perfecto. Se puede iniciar en sede notarial, de nuevo, si existe que todos estén coincidentes, de acuerdo, si existe la voluntad de todos, va el proceso notarial. En segundo lugar, si no hay menores, como lo repetí, y si no hay inhábiles. Pero si dentro del proceso notarial alguien se opone, el notario está en la obligación de mandarlo a la sede judicial. Si alguien que tenga que ver con el proceso, ¿verdad? Porque puede ser que se oponga un vecino, pero ahí no tiene nada que ver en eso. Pero que sea pariente, que sea consanguíneo, etcétera. Ahora, digamos, uno podría rechazar una herencia o está en la obligación de aceptarla. No, se pueden aceptar y se pueden rechazar. Sobre todo, por ejemplo, que en otros países se pueden heredar, no en Costa Rica, las deudas. Entonces yo puedo rechazar, yo puedo aceptar o rechazar la herencia. De hecho, ese paso es un tema que en jurisprudencia y en doctrina es como complicado. Si se le asigna a fulano de tal una herencia, aunque no haya dicho que sí o que no. Pero sí se puede aceptar y se puede rechazar. Hay personas que dicen, no, yo no quiero nada que ver con mis hermanos. Es impresionante, yo creo que después de los divorcios, tristemente hablando, estos son los aspectos que generan históricamente más conflicto. Hasta hace unos siglos en España hubo una guerra que se llamaba Guerra de la Sucesión del Trono Español, o sea, hasta conflictos de esa naturaleza. Ha generado muchísimos problemas. Ahora, ¿se puede proceder a repartir la herencia cuando hay gente en contra? ¿Hay alguna vía de simplemente que se lleve a cabo, aunque algunos se quedaron en desacuerdo? Sí, precisamente el albacea está en la obligación de hacer una especie de proyecto, una sugerencia, quiero repartirlo así. Y finalmente un juez es el que va a decidir, pero ese finalmente es muy finalmente, o sea, pueden haber transcurrido muchísimos años, por eso lo ideal es hacerlo en la sede notarial, eso es la fórmula más rápida, más conveniente y demás, porque no solamente se zanjan diferencias entre, por lo general, los hermanos, grandísimas, sino que por otro lado también son procesos que duran muchísimos años. Hay algunos que han durado 20, 25, 30 años, una barbaridad. ¿Ya para qué? Yo me he dado cuenta y por eso fue que en alguna oportunidad dentro de la academia hicimos una sugerencia de reforma, porque ocurría muchas veces que hasta los herederos ya estaban muertos cuando se iba a repartir la herencia. Eso estaba pensando. Ahora, ¿qué pasa? Que no debería, pero realmente pasa y mucho que no hay una herencia, digamos, constituida. ¿Cómo es que se reparte? Ok. Poniendo en términos muy fáciles, una mortual, una sucesión es un proceso de liquidación. ¿Qué es una liquidación? Es ver lo que tenemos, constatar el activo se dice, ver lo que tenemos, pagar las deudas y repartir lo que queda. Hay dos formas muy interesantes, importantes de repartirlo, que son las siguientes. La primera es si hay un testamento. Se repartiría de acuerdo como dice el testamento. Que no haya testamento. Se reparte como dice el Código Civil. Hay un orden, ¿ok? Y ese orden lo que quiere decir es que el primer persona que está en ese orden excluye a los siguientes órdenes. Por ejemplo, si solo tenemos un hijo o si solo tenemos una esposa, ese orden excluye a los demás. Ahora, la esposa puede ser heredera, pero también puede ser que tenga
el derecho a la liquidación de los bienes que tenía aquel señor. Vamos a ver, el señor resulta que se murió y dijo, de mis casas, tengo 5 casas, una queda para un hijo, otra queda para el otro, lo repartió como pensó, pero todas las casas las adquirió estando casado. Se muere el señor porque por lo general los hombres se mueren antes que las mujeres, a diferencia de hace 100 años. Hace 100 años se morían primero las mujeres que los hombres. Eso ha avanzado mucho la medicina, gracias a Dios y gracias a la ciencia. Pero lo que viene siendo importante es que si esas 5 casas son de este señor y las compró, las adquirió estando casado, significa que lo que puede liquidar es el 50%. O sea, lo que puede repartir es el 50%, que es el otro 50% es de la esposa como un bien ganancial, como si fuera un divorcio, muy parecido. Pero entonces, o sea, si mueren sin dejar testamento, hay, digamos, porcentajes explícitos para cada uno de los miembros de la casa. Exactamente. Y así tiene que ser. Y lo que viene siendo más importante es que el primer orden, la primera categoría, son los padres, los hijos y la esposa. Y se reparten en términos iguales, con excepción de la esposa, que puede tener alguna variación. Es un artículo que es el 572, que es muy complicado, pero puede tener alguna variación porque la esposa como que reviste cierta condición privilegiada por precisamente los bienes gananciales. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si muere la persona, verdad? No hay testamento, no sé si lo hay, pero lo cierto es que quedó endeudadísimo. ¿Verdad? ¿A uno le toca pagar las deudas? ¿A la viuda? En Costa Rica no, se liquidan. ¿Qué significa se liquidan? Sí. Si se dejaron X cantidad de dinero, los deudores tienen que ir al proceso sucesorio, hacer lo que se llama legalizar su crédito y decir, ok, de esa casa vamos a venderla para pagar las deudas. Muchas veces lo que las personas hacen es cancelar esas deudas. A veces he visto que, ahora mencionando la Caja Costarricense de Seguro Social, es muy frecuente que se apersone y entonces diga, ok, ustedes me tienen que pagar. Entonces lo que se hace, si se inició en sede notarial, es que ahí sí se suspende mientras se cancela la deuda. Una vez cancelada, se puede seguir el proceso en la sede notarial. Pero a veces no se tiene el dinero o la cosa es más complicada o hay otros acreedores. O sea, sí quedaría con las deudas en ese caso. Pero la sucesión, no el heredero. Las deudas no se heredan en Costa Rica. Lo que tiene que cancelar es que esa sucesión es como si fuera casi como una sociedad. Hasta tiene un representante que no tiene poder de disposición, sino solo de administración y representación, que se llama albacea. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo me caso con usted? Ah, caramba. ¿Verdad? Y yo tenía hijos de un primer matrimonio, pero usted los crió como si fueran suyos, pero no lo son. Ellos tienen derechos a heredar, en el caso de que no hubiera testamento. Ese tema es excelente y es muy, muy interesante porque es muy, muy novedoso. Los famosos hijos de crianza o hijos afectivos o padres afectivos. En Costa Rica ahora se pueden ser considerados como herederos. Hasta hace poco no, eso es una norma que tiene más o menos unos 8 o 9 meses, no es muy vieja. Entonces ocurre como este nuevo diseño de las familias, donde ahora hay más personas que se separan a las que se casan, y entonces ocurre que fulano de tal se va a vivir con una señora que tiene hijos y por muchos años los educó como si fueran de él. Exacto. Entonces ellos tienen derecho a heredar. Por supuesto que es complicadillo, ¿verdad? Porque siempre las personas que tienen derecho a heredar lo podemos verificar muy fácil mediante un registro civil, el papá, la mamá, el hijo, el hermano, etcétera. Mientras que esta categoría no van a aparecer en el registro civil. Ahora, ¿y qué pasa, por ejemplo, con una exnovia que sí tiene un par de hijos, por ejemplo? Dependiendo si esta exnovia hubiera vivido en unión de hecho por más de 3 años. Si vive en unión de hecho y los dos están en libertad de estado, esa unión se constituye para todos los efectos como si fuera un matrimonio. Vamos a ponerlo más claramente. Si las dos personas, A y B, Ana y Juan, están solteros o divorciados y viven por más de 3 años de forma constante, pública, que se considere que es una relación estable, entonces eso lo que va a provocar es precisamente que se cuente con la suerte de que luego de 3 años se va a un proceso de reconocimiento de esa unión. Puede ser que esta persona ya haya muerto luego de los 3 años, tiene que cumplirse ese plazo. Claro. Y entonces, bajo ese entendido, lo que va a ocurrir es que esta persona va a ser, esta novia, Ana, va a tener la misma categoría que una esposa. Híjole, reconocimiento de unión de hecho. Qué complicado, pero sabemos que los casos son complejos, los tuyos, los míos, los nuestros, y a Ahora veces un colocho tremendo. ¿Visto? ¿Qué pasa si no hay testamento en un caso como estos, verdad? ¿Cómo se reparte aquí? Si no hay testamento, y ahí es lo importante, hacer un testamento, y especialmente un testamento no es que hay que hacerlo, es que hay que hacerlo bien. Sí. Porque por lo general los colegas
vamos a ver, es uno de los instrumentos donde yo voy a ver o verifico que se mete mala pata, ¿verdad? Que se cometen más errores. Entonces, lo importante, como digo, es que en ese momento se pueda verificar lo que es que las personas vayan a determinar su condición, si es hijo, si es padre, si es abuelo y demás. Porque estos hijos de crianza no van a aparecer en el registro, tienen que ser reconocidos mediante un proceso si es que hay algún conflicto, ¿verdad? O sea, se tiene que hacer un proceso para que puedan ser reconocidos y que sean parte del testamento. Sí, porque lamentablemente... Y eso cuesta mucho. Ah, sí, es complicadito, pero a veces es apetitosa la herencia, ¿verdad? Y a veces más que jugoso o caudaloso el haber sucesorio, es que hay algunas personas que consideran, decir, es que él me crió como un padre, yo era como un hijo para él, claro, y yo quiero ser reconocido como tal, aunque no lleve los apellidos y no tenga ninguna relación consanguínea. Qué cosa, ¿verdad? Que pasa mucho con los famosos, que eso es lo que oímos, sí, pero en el mundo de los terrestres también. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con los chicos, con nuestros hijos menores de edad, ¿verdad? ¿Y qué pasa con los discapacitados, digamos, en el contexto también de que no hubiera herencia? ¿Qué es lo que pasa en esta situación? Excelente pregunta. Ok, no lo podemos hacer en la sede notarial, hay que hacerlo ante un juez, el sucesorio. Okay. Y luego el juez va a contemplar algo que no es lo mismo que una pensión alimenticia, pero algo que se llama parecido a crédito alimentario. Es decir, del dinero que se tiene que prever, se tiene que destinar una parte para poder proveer la manutención, puede ser por ejemplo de una viuda que no pueda valerse por sí mismo, puede ser de un hijo menor o un discapacitado. Es decir, el albacea tiene que ir previendo de lo que hay, si no hay, pues no hay, no hubo, ¿verdad? De lo que hay, una cuota para poder suplir los gastos de estas personas que tienen condiciones especiales. Ahora, cuando mueren, por ejemplo, si mueren los abuelos, ¿los nietos heredan? No, en el tanto no existan padres o hijos, ¿ok? Hay una regla más complicada, sería el segundo orden. Ok, no, en principio no les tocaría nada. En principio no les tocaría nada. Si los abuelos tienen hijos, que es usual, sí, y estos hijos tienen hijos, que serán sus nietos, no les toca nada. Si los abuelos no tienen hijos, que no es usual, los nietos podrían heredar por dos formas. Una, porque no haya nadie más, y otra, por una cosa muy complicada, que no nos vamos a enredar mucho, pero se llama premoriencia. Cuando muere primero... Ah, sí, esto es muy técnico. Premoriencia. Memoriantes, ¿verdad? Sí, rarísimo. Suena rarísimo. Entonces, esto significaría precisamente que en algún momento puede ser que mi descendiente directo haya muerto antes que el causante original, es decir, que el papá haya muerto antes que el abuelo. Y entonces los nietos pueden ir por una figura que se llama representación, mal llamado, porque ocurrió una premoriencia. Ellos que eran, sí, ¿verdad? Hace una cara así, ¿para qué nos metemos en esto tan complicado? No, pero es la realidad. Es la realidad y hay que hablarlo, claro. Ahora, pero si hago testamento, sí puedo repartirlo como quiera. Pudiera dejar a mis hijos por fuera y repartirle todo a mis nietos. Sí, tiene pequeñas limitaciones. Por ejemplo, de nuevo, lo que son el crédito alimentario. ¿Qué quiere decir? Yo puedo disponer libremente, solamente cuando estás casado, del 50% que te corresponde, ¿verdad? El otro 50% puede ser ganancial, habría que ver el caso concreto. Y en segundo término, sí, gozo de libertad en el tanto cuando se esté liquidando el proceso sucesorio, es decir, se pagan las deudas, se divide, la casa se vende, pero tiene que preverse dinero para las personas que tengan incapacidad. Lo cierto es que nos queda claro que debemos de ser, ¿verdad? Yo creo que lo más importante ahora es ser ordenados, ¿verdad? Porque es un mundo tanto revoltijo. Bueno, en esas palabras, te lo he prometido. Licenciado, ¡ay! Muchas gracias. Con muchísimo gusto. Gracias. Claro, esto es para mi hija, ¿verdad? Que es abogada. Muchas gracias.